Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos aquellos que nos están viendo en este momento por Redención, Esperanza para tu vida. Nuevamente nos encontramos con la quinta lección de la escuela sabática y como siempre nos están acompañando nuestros hermanos aquí. A mi derecha, Richard Merelo, y a mi izquierda, Moisés Valdivieso. Vamos por mi derecha, Richard, ¿cómo estás y qué tal te ha ido la semana, Richard? Gracias a Dios, muy bien, y una vez más, contento de estar acá contigo, con Moisés, y de compartir una vez más esta mesa para conversar, dialogar sobre la escuela sabática de esta semana. Amén. Moisés, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Ya estamos culminando, ¿no? Así es. Bien, muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, ¿no? Depende del momento en que nos estén observando nuestros amigos a través de nuestro canal de YouTube Redención. Agradecido a Dios por el cuidado que ha brindado, ¿no? A lo largo de toda esta semana, porque estamos, hemos dicho aquí, ¿no? Nuevamente un momento más para poder compartir la lección de escuela sabática, ver, ¿verdad?, nuestros puntos de vista y también ayudar a nuestros hermanos y amigos que están también observándonos, ¿no?, a través de sus teléfonos, sus computadoras o sus pantallas, ¿no? Así que muy buenas noches con cada uno de ustedes. Ok, antes de poder iniciar con la oración, les pedimos a nuestra teleaudiencia, ¿no?, que por favor se suscriban, den la campanita para tener más suscriptores y poder llegar a muchas más personas. Y también puedan compartir el mensaje, el resumen de la escuela sabática de Redención, ¿no? Tenemos la lección número 5 y vamos a hacer una oración para entrar ya de lleno a un tema muy importante, ¿no?, muy interesante, que lo vamos a desarrollar en el transcurso de estos minutos. Oremos, hermanos, ¿ya? Y a todos aquellos que nos están viendo, por favor, inclinemos el rostro. Nuestro Dios y Padre que moras en los cielos, te damos gracias ante todo por el cuidado que has brindado a cada uno de los que estamos aquí y a aquellos que también nos están viendo en este momento. Rogamos, Señor, que seas el invitado especial en esta transmisión ante todo, en nuestras vidas, y que nos des el entendimiento necesario para poder tener este resumen de la escuela sabática, la cual cada día aprendemos tanto de tu amor también como de tu justicia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Y como dije hace un momento, ¿no?, el título que tenemos para esta semana, que ya estamos culminando este resumen, es La ira del amor de Dios. Y creo que anteriormente, ¿no?, estábamos hablando, creo que los 3 o 4 capítulos hablábamos del amor, de la compasión, de la misericordia de Dios. Y creo que en una de las lecciones hablábamos, ¿no?, o muchas veces hemos escuchado, ¿no?, que sí, que Dios es amor, ¿no? Pero cuando a veces, y comentamos, creo cuando veníamos con Moisés, ¿no?, hablamos estamos aquí, hablamos del amor de Dios, pero poco se habla de la justicia de Dios. Y esto es lo que vamos a tratar de observar durante el desarrollo de estos minutos, ¿no? Vamos al texto de memoria. Ayúdame, Richard, por favor, el texto de memoria. ¿Qué nos dice? Dice Salmos 78, 38, dice: sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira, no despertó todo su enojo. Ok, Moisés, ¿qué podemos decir de este preámbulo con este texto que es muy abarcante, ¿no?, pero en breve resumen, ¿no?, en pocas palabras? Bien, voy a citar las 2 líneas primeras que están en el repaso de la lección, ¿no?, que dice lo siguiente: la compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos le molesta la idea de su ira, ¿no? Y aquí nos damos cuenta del ejemplo, ¿no?, lo que leímos a lo que acabó de leer Richard ahorita en Salmos 78, 38, ¿no? Dice que Dios perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces se apartó, dice, su ira y no despertó su enojo. Ahí cuando escuchamos aquellas palabras, ¿verdad?, que Dios se aparta de su ira, que no tiene enojo, decimos, bueno, Dios es un Dios compasivo, es un Dios amoroso, un Dios que me ama y que me perdona todo lo que hago, ¿verdad? Pero más adelante en la lección de escuela sabática también vamos a ver, ¿no?, que también hay un pero, hay un momento en que ya Dios dice, bueno, hasta aquí, ahora sí, que prosiga lo que tenga que proseguir, ¿verdad? Es decir, que en realidad Dios es misericordioso y tardo para la ira. Así es. Es decir, que no aparta su ira. Y tarde o temprano, si el pueblo no entiende, esa ira desciende. Así es, exactamente. Pero desciende del amor profundo de Dios, ¿no? Y eso es raro, ¿cómo así? Y eso es lo que dice el título, ¿no? La ira del amor
Divino. Y eso es lo que vamos a meditar en esta hora, ¿no? Richard, ¿por qué la gente a veces como si que divide la Biblia, ¿no? Con relación a la ira de Dios y el amor de Dios? Dicen que en el antiguo era ira y en el nuevo es amor. Sin saber, sin entender que en realidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hablamos del mismo Dios, de un Dios misericordioso, de un Dios de amor, pero de un Dios que no tolera el pecado. Y cuando el pecado se manifiesta, es allí donde se enciende la ira de Dios. Entonces no debíamos separar, ¿no? Así es. De decir el antiguo es un Dios y en el nuevo es otro, ¿no? No, es el mismo. Dios dice, ¿no? Yo soy el mismo por los siglos de los siglos. Y Él dice que no cambia, ¿no? Nosotros sí podemos cambiar. Nosotros decimos en un momento a una persona, ¿verdad? Yo te amo, yo estoy contigo, pero a veces no amamos a esa persona, la aborrecemos o la dejamos de lado, ¿no? En cambio Dios no, dice, yo te amo, estaré contigo, dice, todos los días hasta el fin del mundo. O sea, y no hay variación ni mudanza en Él, ¿no? Así es. De hecho, viene algo a mi mente que no lo plantea el folleto, pero es interesante por lo que planteaste, ¿no? Si nosotros vemos en el libro de Éxodo aparecen las plagas que Dios envía a Egipto para liberar al pueblo y es la manifestación de la ira de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿qué vemos también? Plagas que Dios enviará donde se manifiesta la ira de Dios también. Entonces estamos hablando de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se manifiesta la ira de Dios y también se manifiesta la misericordia de Dios. Amén. Sigamos avanzando entonces con este pequeño preámbulo que acaban de ustedes de escuchar de parte de aquí, de estos dos eruditos que tengo tanto a mi derecha como a mi izquierda, ¿no? A uno lo deja sin palabras. Vamos avanzando. Nos trae, ¿no? Afligido por el mal. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser afligidos, no? Creo que a nadie, ¿no? Pero la escuela sabática dice, el Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. El pecado y el mal, por lo tanto, despierta su ira. Y vayamos a un texto muy interesante. Bueno, el texto es muy abarcante, que es el Salmo 78, y creo que lo vamos a dejar para que ustedes puedan leerlo y puedan sacar sus propias conclusiones, pero vamos a la pregunta que dice la lección de la escuela sabática en este día, ¿no? ¿Qué enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? Yo creo que ambos, los que estamos aquí, ¿no? Incluso hasta nuestro director que está detrás de cámara, que le mandamos un saludo, ¿no? Sabemos que el pueblo de Dios vez tras vez. Te sonríes porque tienes en mente el hecho de que tu sueño, tu deseo es que esté acá, ¿verdad? Sí. Sí. Pero él dice que es tardo para venir hasta acá. Pero bueno, ahí lo vamos a esperar, ¿no? Sí. Pero, no hay que perder la esperanza. Bueno, eso sí, no hay que perder la esperanza. Hasta el año pasado parecía que iba a ser, pero este año puede ser que sea, ¿no? Sí. Pero en respuesta a las repetidas rebeliones, ¿no es cierto? ¿Qué nos enseñan estos pasajes realmente en Salmo 78? Sabes que hay algo que por lo general a nosotros nos cuesta entender, porque si tú ves, por ejemplo, el verso 16 del Salmo que acabas de citar, dice que Dios les sacaba agua de la peña. Y a pesar de esto, el pueblo renegaba. El verso 17 dice que pecaron contra él. O sea, ¿cuándo pecaron? Después que Dios los bendijo sacándoles agua de la peña. El verso 19 menciona que ¿acaso Dios podrá poner mesa en el desierto? El verso 20 dice, ¿podrá Dios darnos pan? O sea, podrá darnos carne para su pueblo, también dice, ¿no? Claro, sí, el verso... El mismo verso que tú estás leyendo. Sí, entonces el verso 27 dice que Dios les dio codornices. ¿Y por qué Dios les dio codornices? Porque el pueblo pedía, y claro está, Dios ya les estaba dando. Pero el pueblo pedía y lo hacía de una manera errada. O sea, el pueblo estaba en rebelión. Y los textos dicen que después que Dios les envió codornices vino una mortandad. Entonces se manifestó ¿qué cosa? La ira de Dios ante la rebelión del pueblo. A pesar de que Dios siempre veía por las necesidades del pueblo. O sea, qué ingrato que somos los seres humanos.
Y esto nos, si mal no recuerdo, ¿no? Nos trae colación de cuando Dios saca al pueblo de Egipto, ¿no? Y todo esto es lo que menciona en Richard, lo menciona el Salmo 78. Así es. Todo eso ya hace un relato, Claro. ¿no? Porque habla acerca de lo amable o la amabilidad y la bondad de Dios para con el pueblo, ¿no? Y saben algo que me gustó, que resalta el folleto de Escuela Sabática, es lo que dice, ¿no? Dios odia el pecado y el mal. Mas Él, dice, ama al pecador y siempre busca por todos los medios, dice, acercarse para salvarlo. ¿Ah? Eso es lo que Dios hace. Dios, como decía antes Richard, ¿verdad? Hace un momento, ¿no? Dios dice que tarda la ira de Él. ¿Pero por qué razón? Es por amor a nosotros. Por amor a nosotros. A veces nosotros pensamos, decimos, bueno, a veces, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Abusamos del amor de Dios. ¿Por qué razón? Era lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando Dios les daba de comer, estaba tranquilo. Cuando sentían un poquito de hambre, comenzaban a blasfemar, comenzaban a hacer un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Así también, cuando estaban con sed, reclamaban. Cuando saciaban la sed, estaban tranquilos, ¿verdad? Y así era el caminar diario del pueblo de Israel. Renegaban, estaban bien, pero ¿qué hacía Dios? Como decías hace un momento, ¿verdad? Tenía misericordia y paciencia de aquel pueblo. Y así también tiene misericordia y paciencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros a veces, o muchas veces, ¿no?, obramos mal en nuestras vidas, Dios siempre está con sus brazos abiertos, esperándonos, llamándonos, ¿no?, para que nos acerquemos a Él y podamos tener aquella misericordia de Dios. Dios no quiere derramar su ira sobre nosotros, ¿verdad? Dios quiere derramar su amor y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Así es. Sí. Y estaba leyendo mientras lo escuchaba a Moisés, Sí. veía algo acá que está relacionado con la ira. Dice acá, en la última parte, ¿no?, de la lección, dice, seguramente te has airado alguna vez por el mal que otro hizo, una injusticia se cometió y se despertó tu indignación, te enojaste. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto a entender la ira de Dios? Cuando aquellos que Dios creó, aquellos que Dios redimió, hacen cosas malas delante de Dios. Ahora, un punto interesante, ¿no?, de que Dios los libera de Egipto, ¿no? Claro. Me imagino que se olvidaron de las maravillas que hizo para liberarlos, porque al momento de liberarlos, ¿no?, creo que no pasaron mucho tiempo que el pueblo comenzó a quejarse, ¿no? Llegando solamente ¿cómo es? Al mar. Al mar, ¿verdad? Tenían frente al mar y atrás a los egipcios, del lado montaña, y no sabían qué hacer. ¿A dónde Ahí escapan? renegaron. Ahí Ajá. renegaron, ¿no? Después, o sea, ¿qué Al pasó? poco tiempo de haber salido. Falta de fe, falta de confianza. O sea, y vemos aquí, como dice la escuela sabática, ¿no? Vez tras vez el pueblo fue rebelde cada vez y cuando, ¿no? ¿Sabe? Y hay una cosa que nos enseña esto, que a pesar de que Dios es tardo para airarse, la ira de Dios igual se consumió en ese pueblo. Okay. En ese pueblo que en vez de disfrutar, en vez de gozar, de ver que Dios me tolera, me soporta, porque quiere un cambio, ¿no?, en nuestras vidas, en la vida del pueblo, bueno, ya no quedó otra que Dios tuvo que manifestar ¿qué cosa? Su ira. Su ira. Ahora, una cosa, quiero cerrar este punto, ¿no? Una cosa Ya. que vemos aquí en la escuela sabática es que, y es una lección incluso para nosotros, ¿no?, lo que tiene que ver con el régimen alimenticio más que todo. Porque recuerda Claro. que cuando antes de pedir codorniz, antes de pedir carnes, ¿no?, porque el Señor le estaba dando pan del cielo. Van del cielo. Maná, sí. nuevamente, me imagino yo, salvo criterio de cada uno de los que están aquí, es que Dios quería traerlos nuevamente a la dieta del Edén. Claro. O sea, ellos todavía, podríamos decir, estaban libres, pero su mente estaba todavía ahí atrás. Es decir, que quien proveía todo lo que el pueblo necesitaba era el mismo Dios. Claro. Y cuando Dios te provee, Él te da lo que realmente te beneficia. Así es. Esa es, Sí. bueno, esa es una, y Sí. interesante, y quiero recalcar en esto, ¿no? Porque ellos dijeron, ya estaban hartos de este pan, ¿no? Ese pan liviano, estaban hartos, me imagino, de comer lo mismo todos los días, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Piden, ¿y qué es lo que hace Dios? Bueno, es tu decisión, es lo que tú Claro. quieres, lo que tú deseas, o sea, lo que yo te estoy dando me lo estás rechazando. Entonces,
tú vas a coger lo que tú estás pidiendo. No es por mi culpa, sino por lo que tú estás decidiendo. Es decir, que usted va a recibir lo que usted ha pedido. Y hágase cargo, ahí están sus ahí vienen las consecuencias. consecuencias. Exacto, eso te va a decir, ¿no? Las consecuencias Sí. de la petición que hacemos a Dios. Claro. Recordemos también que más adelante, ¿verdad? Ya cuando estuvieron en la tierra prometida, ¿no? Veían, dice a su alrededor, que habían reyes que gobernaban sobre el pueblo. Había una persona visible que estaba sobre ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron ellos también? Pidieron. Queremos ser como el pueblo de allá, ¿verdad? Queremos un Dios, queremos un rey, alguien que gobierne, alguien que nosotros podamos ver lo que estás guiándonos o acompañándonos en todo momento, ¿no? Y Dios, ¿qué dijo? Bueno, a Samuel le dijo, bueno, haz profeta. lo que está pidiendo el pueblo, dale el rey, pero ¿qué sucedió después, verdad? Como decíamos hace un momento, ¿verdad? Las consecuencias. Las consecuencias, ¿no? exacto. Cuando Dios nos llama, cuando Dios está pendiente de nosotros, cuando Dios quiere sacarnos del lado que estamos, ¿no? Y nosotros a veces estamos hechos los necios, estamos hechos los tercos, ¿no? Que no queremos salir. Entonces, ahí se manifiesta la ira de Dios, ¿no? Pero se manifiesta ¿por qué razón? No como nosotros la manifestamos, ¿verdad? Como seres humanos. Nosotros manifestamos la ira ¿por qué razón? Por el coraje que tenemos, por la impotencia que tenemos. Y decimos, bueno, ya no va más y yo voy a castigar y cogemos un látigo y castigamos a nuestro hijo o peleamos con alguna persona, ¿verdad? Pero ¿por qué razón? Porque nosotros desfogamos nuestra ira. O sea, no somos tardos para irarnos. O sea, ese podría ser la ira del fruto de la carne. Exactamente, en cambio, La obra de la carne. Dios es diferente, ¿verdad? Porque más adelante vamos a hablar de una ira santa también. Así es. Sí. Dios está llamándonos, está queriéndonos sacar de donde estamos, ¿verdad? Pero a veces nosotros de tanto decir no quiero, entonces Dios dice, bueno, no te voy a castigar, pero vas a recibir, ¿qué cosa? Claro, La recompensa por tu falta de fe, por tu falta de confianza. Pidiendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso es lo que Dios hace. Y entonces viene por allí, ¿no? Algo que nos sucede y decimos, no, Dios me está castigando, pero Dios no me castiga de aquella manera, ¿verdad? Sino que es la consecuencia de lo que yo estoy haciendo, de mis actos. Exactamente, ¿no? Y quiero terminar con esto, lo que dice Historia de Patriarcas y Profetas, ¿no? Algo interesante, ¿no? En esta parte, ¿no? Dice que todos estos pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, o sea, a Dios, ¿no? Todo lo que había hecho por ellos. Sí. Dice, si los mataban, entonces buscaban a Dios. Entonces volvían solícitos en busca suya. Y acordábanse que Dios era su refugio y el Dios alto su redentor, pero no se volvían a Dios con propósito sincero, sino era por el temor, por las consecuencias. Ah, no, me van a matar, entonces me vuelvo a Dios. Si nosotros recordamos, ¿no? Ves otra vez que cuando el pueblo rechazaba, ¿no? Cuando el pueblo, o sea, la presencia de Dios no estaba con el pueblo, ¿qué pasaba? El pueblo era afligido. Claro. Pero Dios, ¿qué levantaba un profeta, vuélvase a los caminos, se volvía, moría el profeta, otra vez la rebeldía, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando, ¿no? Y a toda nuestra teleaudiencia, por favor, denle clic a la campanita y suscríbanse en el canal de Redención Esperanza para tu vida. Y vamos adelante, ¿no? Veamos qué nos dice ahora la pregunta. Ahora vamos al libro de Jonás. Es la ira de Jonás, ¿no? La ira de Jonás, vamos a ver el libro de Jonás. Y una historia bastante interesante, ¿no? Dios dice, anda, pero ¿qué dice? No me voy primeramente, no voy para allá. Claro. Y yo creo que Jonás está diciendo, no voy porque yo conozco tu misericordia, tu compasión, tu amor. Vamos a leer, ¿no? En Jonás 1, del 1 al 4, y yo voy a dar lectura a esto y me ayuda alguien con Mateo 8, ¿ya? En Jonás 4, 1 al 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es todo lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Interesante, ¿no? ¿Qué dice Mateo 8? Mateo 8, 10:8, perdón. 10:8, ya, muy bien. Dice acá, Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad
muertos, echad fuera demonios, de regalo recibiste, dad de regalo. Ahora consideremos la historia de Job en este momento, ¿no? De Jonás. De Jonás, perdón, gracias. Y reflexionemos acerca de su reacción ante el perdón compasivo de Dios con Nínive. Porque Dios le dice, anda y ve y haz esto. Y él, en lugar de ir para allá, se fue a Tarsis. La pregunta es, ¿por qué Se enojó. se enojó? O sea, ¿Qué le trajo ese enojo? O sea, ¿qué era lo que él pensaba? ¿Qué era el agente motivador que hacía que él actúe así? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasaba en su mente? Él tenía que haberse alegrado, ¿no? De que Correcto. todo un pueblo se arrepintió y buscó a Dios. Pero en cambio nos damos cuenta de que Como todo ser humano caído, manifestó una su esa, ira. ¿verdad? Y otra también que el pueblo de Nínive, ¿verdad? Era un pueblo malo, que había también estado en guerra, ¿verdad? Con Israel, ¿no? Y entonces, a veces eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? ¿Por qué razón Dios tiene compasión o tiene misericordia de tal persona si es un asesino? ¿Por qué Dios tiene misericordia o compasión de tal persona si es un violador? O sea, buscamos, ¿verdad? Buscamos nosotros justificar nuestra ira, ¿no? No la ira de Dios. Porque como decía hace un momento, ¿verdad? Dios tiene compasión y misericordia por toda su creación, por todo ser humano. Y Dios siempre, ¿verdad? Va a buscar ¿qué cosa? Que esa persona se arrepienta y busque sus caminos. Eso fue lo que le dijo a Job, ¿verdad? Ve, predica en Nínive para que el pueblo... Perdón, a Jonás, perdón. Ve, predica en Nínive, ¿verdad? Para que se arrepientan y para que se vuelvan a Dios. Entonces Jonás dijo, bueno, pero... O sea, tienes que destruirlos, ¿verdad? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque es un pueblo malo. Pero Dios, en su misericordia, ¿verdad? Él conoce todo. Él sabe todas las cosas. Y Él va, ¿verdad? Haciendo todo lo posible para que las personas se vuelvan a Él, para que lo busquen a Él. Pero muchas veces cuando nosotros ya... Por eso digo, ¿no? Lo que ustedes se traen delante, el ejemplo del faraón, ¿no? Él veía las maravillas que hacía Dios, ¿no? Pero ¿qué hacía? Él decía, no lo voy a dejar ir al pueblo. El pueblo se va a quedar aquí, ¿verdad? Así es, él decía, el corazón se estaba endureciendo cada día más, ¿verdad? A pesar de todas las maravillas que Dios hacía delante de él. Pero ya cuando le tocó la última plaga, ¿verdad? Incluso Moisés le dijo, ¿no? La última plaga va a ser que van a morir todos los primogénitos y tu hijo también va a morir entre ellos. Pero ¿qué dijo el faraón? ¿No? Él en su orgullo, ¿verdad? Dijo, no voy a dejar al pueblo. Pero ya cuando fue tocado, ¿verdad? Entonces ahí dijo, bueno, el pueblo que se vaya. Pero aún así, él seguía con su corazón endurecido que salió a perseguir al pueblo. O sea, Dios tiene, ¿verdad? Esa, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Dios es tardo para la ira. Pero nosotros somos fosforitos, ¿no? Que enseguida queremos que si nos hicieron algo, eso tenía cierto una experiencia con mi hijo en antes, ¿no? Justamente algo pasó en su escuelita y un compañero, ¿no? Viendo lo golpeó y dice que él lo que hizo, me dice, papi, yo le pegué también, y por aquí hiciste eso, ¿no? Me dice que cuando me pegan tengo que defenderme. O sea, eso es lo que nosotros a veces hasta lo aconsejamos. Nuestro proceder. Es nuestro proceder, así es, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque decimos, ¿no? Y como nos enseñaron también la ley de la física, ¿no? Cada acción tiene una reacción, ¿no? Si me pegan, ¿qué hago yo? Respondo, ¿verdad? Pero en cambio yo le digo a mi hijo, mira, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? A Jesús tú sabes que lo golpearon, lo maltrataron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron. Le digo, ¿y Jesús qué hizo en ese momento? Me dice, no hizo nada, papi. Entonces, ¿qué nos damos cuenta, verdad? De que Dios tiene misericordia también de todo ser humano. Y ahí me tocó darle una lección de vida a mi hijo, ¿no? Que no tenemos que actuar de la misma manera, sino tenemos nosotros que mostrar el amor de Dios en cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Y sabes que cuando descuidamos nuestra espiritualidad, respondemos así. Uh-huh. Y a veces los demás se quedan asombrados. Bueno, ¿y qué le pasó al hermano? Así es. O sea, ¿por qué reaccionó así? Es que nosotros somos diferentes. Es que la mayoría de nosotros actuamos o tenemos el problema de Jonás. Porque, ¿cuál era el problema de Jonás? Jonás, aunque estaba en la iglesia, aunque formaba parte del pueblo de Dios, cuando él va en el barco le preguntan, ¿tú quién eres? Yo soy hebreo. Y a pesar de eso, él odiaba a Asiria. Así es. Sí. Entonces, ese odio acérrimo que tenía Jonás en el corazón
era lo que no le permitía que un Dios de compasión salve a una nación que había sido cruel con la suya. Así es. O sea, tú miras esta línea de pensamiento, entonces, no, es que tú me caes tan mal que te vaya mal. ¿Ya? O sea, ese era el pensamiento de Jonás, por eso es que él no va. O sea, primero, porque tiene rencor en el corazón por lo que los asirios le habían hecho a su pueblo. Y segundo, bueno, Dios los va a perdonar. Ahora Sí. bien, hay una cosa interesante que se me vino a la Sí. mente, ¿no? Otro ejemplo, creo que era Elías, ¿no? Cuando mata a los 400 eran los profetas. 450 profetas de Baal. ¿Pero por qué? Era el profeta de Dios. Ya. ¿Por qué los mata? Porque le dice, mira, creo que Acab cuando dice creo que era que mates a todos los sirios, eran, ¿no? A las ovejas y todo, Acab. ¿Por qué Dios dice, anda y mata y no dejas a nadie vivo? Bueno, una cosa es un juicio. ¿Ya? Ya, una cosa es que Dios permite un juicio, como más adelante vamos a ver cómo Dios permite que su juicio caiga sobre Jerusalén en manos de los babilónicos. Entonces, Dios ejecuta sus juicios ya cuando el ser humano ya no hay solución. Ya no hay solución. Es como el faraón, como bien decías en antes, Moisés. Sí. Ahora, El otro ejemplo que tú decías, ¿no? De Saúl, cuando le dijo, ¿verdad? Que vaya Saúl, y extermine sí, a Saúl todo el pueblo, ¿verdad? Que mate a las ovejas, que mate todo el ganado. a niños, a mujeres, Todo, a ancianos, ¿no? todo. Como dice Richard, ¿no? Ya ese fue un juicio que Dios determinó sobre aquella ciudad. Claro. O sea, eso tenía que cumplirse. Pero ¿qué pensó Saúl, verdad? Dijo, no, los animalitos los voy a dejar aparte porque van a ser sacrificados para Dios. Entonces, o sea, cuando Dios ordena, ¿verdad? Que se haga algo y que se cumpla, hay que hacerlo, ¿no? O sea, esa fue la orden de Dios, que todo debía de terminarse en ese momento, ¿no? Pero nosotros, ¿verdad? En nuestro pensamiento, ¿no? En nuestra línea de pensar, como decía antes Richard, ¿no? Ajá. Queremos hacer todo lo contrario, ¿no? Como cuando Dios le pidió a Caín y Abel, ¿verdad? Que llevaran a sacrificar un cordero. ¿Y qué dijo Caín? No, pues si yo tengo aquí frutas, ¿verdad? Las frutas están bonitas, están grandes, Como yo yo voy a quiero, llevar ¿no? lo que yo quiero, ¿no? Claro. Claro. Lo que yo pienso que está mejor voy a llevarlo ante Dios. Y en realidad él llevó lo mejor. Así es. Sí, el problema es que no llevó lo que Dios le pidió. Exacto. O sea, nosotros podemos dar lo mejor, pero habría que ver si eso mejor es lo que Dios ha pedido. Lo que Dios quiere de mí. Ajá, Porque lo que Dios quiere de Dios nosotros. dice, ¿verdad? Dame, hijo mío, tu corazón. Pero digo yo, no, mi corazón no lo voy a dar a Dios, pero yo voy a dar, aquí tengo dinero, tengo posesiones, tengo para un terreno, Todo lo material. lo voy a donar para la iglesia, lo voy a donar para que hagan una escuela, una iglesia, lo que sea, ¿no? Entonces, Claro. todo lo que tengo le doy a Dios, pero mi corazón, ¿qué sucede? Mi corazón es mío y yo con mi corazón, ¿verdad? Y con mi cuerpo, decimos, hago lo que yo pienso que está bien, pero no es así. Ahora, vemos aquí que el amor de Dios por el ser humano, ¿no? Ante todo, y vemos los ejemplos que ustedes pusieron, ¿no? De que Dios, antes de que dictamine un juicio o que caiga el juicio, Él hace todo por alcanzarnos. Claro. O sea, por decir, ¿no? En palabras humanas, humanamente hace todo. Lo humanamente O sea, posible se dice, ¿no? Exactamente, ¿no? Los planes o todo lo que tenga a la mano lo gasta, por decirlo así, ¿no? Para salvar al ser humano, pero no lo fuerza. Simplemente que el ser humano tiene que darse cuenta de que Dios está haciendo todo lo posible por salvarte, pero es la decisión de nosotros, es que se va a determinar si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos, ¿no? Hemos visto aquí estos dos ejemplos, ¿no? Y como dije hace un momento, ¿no? Creo que dije... Era Acab, dije yo. Sí, acá, pero era Saúl. Era Saúl, y pido disculpas, ¿no? A la teleaudiencia, ¿no? Pero estamos aquí con dos eruditos que... Para ayudarnos, Claro, Anás y Caifás. Dijo alguien, hasta Nicodemo te acepta. Pero ahí vamos. Veamos, ahora vamos a ver a Jesús, ¿no? Estando aquí en la tierra, Jesús se airó. Y siempre se habla de una ira santa, Ajá, vamos a ver. un enojo santo, pero siempre es cuestionado una palabra que es el orgullo. Ustedes han escuchado, por ejemplo, personas que
que hablan sobre los hijos y dicen, bueno, yo me siento orgulloso porque logró eso. Y viene alguien y le dice, ¿sientes orgullo? Pero es un orgullo santo. Y eso se cuestiona. Pero en cambio acá la ira no. Entonces se habla de una indignación justa. ¿Y qué es una indignación justa? Bien. Veamos ante todo, ¿no? ¿Qué dicen los textos? Vamos a darle lectura a los textos. Dice Mateo 21, 2 y 13. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y le dijo, el Cristo está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros los habéis hecho cueva de ladrones. En Juan 2, 14 y 15 nos dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó afuera del templo a todos, y las ovejas, los bueyes, y las esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida que eran utilizado el templo y cerca del enojo divino? Yo me imagínate que uno de nuestros líderes se equivoca en nuestros templos y comienzan a hacer negocio en el templo en pleno día sábado. ¿Por qué no nos airamos nosotros? Y usted entra y comienza a levantar las bancas y las chispea. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo terminaríamos nosotros? Linchado, creo. ¿Ah? Es algo... criticado. O sea, no estoy diciendo que hay que hacer esto, ojo, no, pero Jesús lo hizo. Así es. Ahora, pero si Jesús lo hizo, pregunto, ¿no? No vas a hacer eso en la iglesia. No, porque muchas veces nosotros profanamos el templo y no hacemos nada. Exacto. Ya. No hacemos nada. Y vemos un ejemplo de Jesús que quiere habría que hacer algo, pero no necesariamente levantar las bancas. Claro, o sea, habría que actuar de una manera prudente. Prudente, exactamente, ¿no? Porque lo que hizo Cristo en aquel momento, ¿verdad? Fue, como dice, bueno, en la mayoría de las Biblias vemos, ¿verdad? Que siempre en la parte de arriba hay un subtítulo, ¿verdad? Ahí dice la purificación del templo, ¿no? Claro. O sea, Cristo fue a qué cosa? Fue y hizo, ¿no? Lo que tenía que hacer. ¿Por qué razón? Porque dice, él lo dijo, ¿verdad? La casa de mi padre es una casa de oración. No es un lugar donde se va a hacer comercio, a vender, ni ninguna cosa, ¿no? Sino es un lugar sagrado, un lugar santo donde se va a, ¿qué cosa? A tener una comunión con Dios. Pero ese lugar, o sea, yo me imagino, ¿no? Que todo en la parte de afuera era una bulla, más o menos como cuando hemos escuchado que pasan por aquí los carritos vendiendo el día sábado. Claro, ¿no? sí. Pasan a toda bulla y uno quiere concentrarse, quiere tener un momento de intimidad con Dios, pero no puede hacerlo. Me imagino que pasaba lo mismo en el templo, ¿no? Las personas que iban a adorar a Dios no podían concentrarse, no podían tener esa intimidad con Dios. Y entonces, ¿Jesús qué hizo? Este lugar es para adorar, este lugar es para tener un encuentro con mi Padre, ¿verdad? Y por eso digo, ¿no? La reacción de Cristo fue una reacción justa. Por eso dice el título en aquella, ¿verdad? ¿No? En ese día, ¿no? Indignación justa. ¿No? O sea, lo que Cristo estaba haciendo era lo que su Padre, me imagino yo, ¿no? Tiene que haber orado, ¿no? Porque sabemos que Cristo oraba todas las mañanas, ¿no? Y yo creo que esa fue la misión de Cristo en ese día. Que vaya al templo y lo haga ver como un lugar santo, como debe de ser. Y sabes que Jesús utiliza una expresión donde muestra la realidad de lo que el templo se había convertido. Y Jesús usa la expresión, mi casa la han convertido en cueva de ladrones. De ladrones. Sí. Qué palabras tan duras. Yo creo que eso es más duro que tirar las mesas. Pero no te mostraba lo que pasaba en el templo en ese momento. Ajá. Sí. Y una de las cosas, ¿no? De que vemos, ¿no? Dice que la ira de Cristo se asociaba aquí con el dolor de la dureza del corazón de la gente, ¿no? Cuando en lugar de hacer misericordia, bondad a su prójimo, ¿no? De restaurar y sanar a la gente, y cuando Cristo estaba sanando, la gente era enojada, brava, y Cristo se enojaba, le daba ira por aquello, ¿no? Por la dureza del corazón de la gente. Aquí hay una figura que plantea el folleto que me llamó mucho la atención. ¿Cómo responderemos nosotros? Mira, dice aquí, imaginemos, déjeme ponerme los ojos. Dice aquí, me llamó la atención esto, ¿no? Dice, imaginemos a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre.
no debería airarse. O sea, Esa es la debería reacción. airarse. Pero, ¿cómo yo sé si la ira que va a tener es santa? O sea, ¿cómo me airo sin pecar? ¿Cómo me airo sin lastimar a los demás? Porque imagínate, uno de nosotros están golpeando a uno de nuestros hijos y ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Nos vamos a los golpes también? O sea, ¿cómo mostrar una ira santa? Ahora, este punto, ¿no? Porque, Es complejo, ¿no? claro, pero si vemos en la parte de Jesús, porque aquí, digamos, vemos que hay, creo que le dice golpe, ¿no? Es pegada, ¿no? Imaginemos que su hija está siendo Sí, aquí está. golpeada, creo que dice, ¿no? Sí. 3 años jugando en el parque y es atacada, ¿no? De pronto por hombres, atacada, a lo mejor golpeada, algo, ¿no? Pero, o sea, muy diferente a la dureza del corazón del ser humano, a lo que el templo debería ser la casa de oración, donde debe haber reverencia, pero es hecha cueva de ladrones. Y cuando Cristo es atacado, Cristo es golpeado, la forma de Cristo es muy diferente, porque Cristo no dijo una sola palabra. Cristo más bien en la cruz del Calvario dijo, perdónalos. Claro. Ya, o sea, lo ve este punto de vista, salvo el criterio de los dos, ¿no? Él se aira por las cosas que ve de la gente, la dureza, hay que sanar, hay que rescatar, hay que dar a conocer, pero ustedes han hecho separación entre los gentiles y ustedes. Ustedes no dejen que yo sane a la gente que debe de sanarlos, porque dice, no, 6 días he dado, pero este día no hay que hacer nada, ¿no? Entonces le duele en el corazón a Jesús. Ve también el templo que lo han hecho cueva de ladrones, pero el momento que Jesús es atacado, golpeado, insultado, bofeteado, incluso clavado en la cruz, veo la reacción de él. ¿Por qué digo estas cosas? Porque he escuchado y he visto a gente a madres, que a sus hijos incluso mataron a sus hijos y ella sobre aquella persona que lo mató le dijo, ¿sabes qué? Yo te perdono. Y ha orado por esa persona. Una vez me hiciste recordar algo. Una vez estaba en un funeral, un sepelio, para hablar con propiedad, y la persona que estaba allí era una persona que fue asesinada. ¿No? Entonces yo recuerdo tanto que su hermana allí delante de él levantó los ojos al cielo y llorando y gritando decía, Señor, perdona a los asesinos de mi hermano. O sea, para llegar... Ella está para decir eso, Claro. Ella siente frustración, ella siente dolor, ella siente impotencia, ella tiene coraje, sí, ella tiene enojo, sí, ella tiene ira, sí, pero en medio de esa ira, ¿qué es lo que ella dice? O sea, Perdona a los asesinos de mi hermano. Ahora, imagina, o sea, para mi criterio, ¿no? Y vuelvo y reitero, ¿no? Estoy como el borracho, necio, de decir, ¿no? Que salvo el criterio de los dos, ¿no? El ejemplo de Esteban, el ejemplo de ella. Claro. Esteban dijo, ¿sabes qué, Señor? No le tomes en cuenta este pecado. O sea, Yo me imagino, ¿no? De que Claro. el Espíritu Santo estaba trabajando, cristiana, me imagino, ¿no? De que su vida estaba bastante muy apegada al Señor. Porque me imagino, ¿no? Para decir, Señor, perdónalos, ¿no? Como los discípulos cuando no dejaron entrar a Samaria, Señor quiere que mande a fuego al cielo para que los consuma, ¿no? Es correcto, Eso ¿no? O sea, no era un corazón transformado. O sea, yo me imagino que un corazón transformado llega a decirte, Señor, por favor, perdónalos. ¿Puede decirse que ahí estamos hablando de una ira santa? Esa es una gran pregunta. Ah. Esa es una gran pregunta. Es decir, ¿no? Es decir, tú sientes dolor, pero en tu dolor tú le das que Dios se encargue. En tu mano pongo todo. Sí, en tu mano pongo este asunto, pongo este problema. Señor, mira lo que pasó, mira lo que me hicieron, pero en mi ira no permitas que mi corazón se ensucie. Ahí es el punto. Porque ahí es donde nosotros podemos dar cabida a la ira, al enojo, al rencor,
a que con la mirada, Lo que muchas veces estamos diciendo ya con la mirada ya te puse 2 metros bajo tierra. Ya, lo que sentía Jonás. Claro. O sea, Sí. damos, creo yo, la cabida, ¿no? a la naturaleza a la que nosotros tenemos, a las inclinaciones, a las cosas del mal, ¿no? Y donde llegamos a pensarnos, dejarnos llevar por esa ira, ¿no? Yo imagino, ¿no? Que estos ejemplos que hemos estado, ¿no? El Claro. ejemplo cuando alguien es atacado físicamente, más el ejemplo de cuando Jesús ve la dureza del corazón, cuando ve que se llenó de ira contra la casa de su padre, ¿no? Claro. En verdad, debería ser un ejemplo para hoy nosotros en la actualidad, ¿no? Porque muchas veces también, Claro. y lo digo de esta forma, ¿no? Alguien decía muy cruda, ¿no? Porque la casa, el templo de la iglesia, en la actualidad a veces los hemos hecho también así mismo mercader o cuevas de ladrón. Bueno, en este disculpen caso, ¿cómo respondemos nosotros, cómo actuamos nosotros Eh, cuando las cosas de Dios son profanadas? O también, ¿cómo respondemos nosotros cuando alguien nos lastima? Hay una cosa, Nos da ira, pero sonda. ¿qué tipo de ira es, no? Nos da ira, pero hay una cosa que nosotros debemos, y disculpen que nos estamos extendiendo un poquito en este punto, ¿no? Es que yo creo que la palabra de Dios y los testimonios son muy claros. Claro. Porque a veces, o sea, no decir con mis propias palabras. Yo creo que la palabra de Dios y los testimonios nos dicen todo y nos desnudan realmente nuestro corazón pecaminoso y como somos. Entonces, al momento de decir, ¿sabes qué? Estoy aquí, no con nuestras propias palabras, sino lo que dice, así dice Jehová. Para mí parecer, salvo el criterio de mi compañero y le también. Seguimos avanzando, estamos ya casi por llegar, casi llegar al punto final, pero vamos avanzando, ¿no? Veamos qué nos dice esta otra pregunta, ¿no? Vamos a Esdras 5:12 y Jeremías 51. Ayúdame con Jeremías, Richard, y Esdras 5:12, Moisés, Jeremías 51, 24 y 25. Y te saltas al 44. Esdras, ¿Ya? capítulo Esdras 5, 5:12, ¿no? verso 12. Vamos a comparar. La pregunta es, ¿qué enseñan estos textos acerca del juicio divino que sobrevino a Jerusalén en medio de los babilónicos? Y tú lo mencionaste hace un momento. Claro. Dice la palabra de Dios Veamos. lo siguiente, ¿no? Esdras capítulo 5, verso 12. Pero después que nuestros padres enojaron al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, que destruyó esta casa y llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Jeremías 51, 24 y 25. Ya dice, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a un monte quemado. Ok. Aquí hay 2 juicios hay aquí. ¿Qué enseñan estos textos acerca del juicio divino sobre Jerusalén de parte de Babilonia? ¿Qué podemos decir con estos principios? En la primera parte, en el versículo que yo leí, ¿no? Algo muy interesante que dice, ¿no? Y debemos de leerlo y entenderlo bien, ¿no? Porque dice, pero después que nuestros padres enojaron al Dios del cielo, ¿verdad? No dice que Dios se enojó, sino que nuestros padres, ¿verdad? Nosotros, o podemos decirlo, nosotros, ¿qué hicimos? Enojamos al Dios del cielo. ¿Por qué razón? Porque como dijimos anteriormente, ¿verdad? Que Dios trata por todos los medios de que nosotros busquemos sus caminos, que andemos con Él, ¿verdad? Porque Cristo, eso es lo que desea para nosotros, ¿no? Que andemos bien. El libro de 3 de Juan capítulo 2 dice, ¿verdad? Versículo 2, perdón, ¿no? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, que tengas de todo, ¿no? Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Pero nosotros, dice aquí, ¿verdad? Que somos nosotros los que enojamos al Dios del cielo. ¿Por qué razón? Porque no buscamos a Dios, porque hacemos lo que nos da la gana de hacer, ¿verdad? Porque no obedecemos los mandatos de Dios, porque no hacemos todo lo que Dios dice en su palabra para que nosotros podamos vivir bien. Y entonces, ¿verdad? Con todas estas malas acciones que hacemos, ¿qué vamos ¿cómo se llama? ¿Qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar lo que es aquí, ¿verdad? La ira de Dios.
Es como nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, ¿no? Mi hijo, pórtate bien, por favor, haz caso, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? No corras, O sea, no exacto. corras. le aconsejamos. Le aconsejamos, o sea, lo más bonito posible, lo Se le mejor que aconseja podamos. y le dice cuáles son las consecuencias. Así es. Pero a pesar de que le digo, ¿verdad? De que lo trato bien, de que hablo bonito, pero él no, él se empeña, ¿verdad? En portarse mal, en salir corriendo, en hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a cosechar mi hijo? Consecuencias. Así es lo mismo que pasa con nosotros, ¿verdad? Por eso dice aquí, ¿verdad? Pero dice, después que nuestros padres enojaron al Dios del cielo, él dice, los entregó en manos de Nabucodonosor, ¿verdad? Esa es la consecuencia, ¿no? Cuando nosotros obramos, actuamos mal, vamos a tener una consecuencia que no va a ser nada buena. Entonces, ahí a veces, ¿verdad? Aprovechamos y decimos, no, Dios es malo, Dios me castiga, Dios no tiene paciencia, no tiene compasión conmigo, ¿no? Cuando nosotros ya hemos, como decimos, ¿verdad? Ya hemos puesto la última gota, ¿verdad? En el vaso de la paciencia de Dios y ¿qué sucedió? Se derramó. Se derramó. Ahí lo que Dios determinó es bueno. Si tú quieres luchar solo, si tú quieres hacerte cargo de todo, pues está bien, Así es. hágalo. Ustedes como nación, respóndanle a los babilónicos. Yo me voy a hacer a un lado. Y es allí que el pueblo termina ¿en dónde? Terminan siendo cautivos ¿en dónde? Así es, En Babilonia. Babilonia. Es decir, Dios decidió que como ellos ya querían, no sé, estar solos, ser independientes, bueno, entonces ustedes háganse cargo. Así es. Vino el pueblo y los arrasó. Vino Babilonia y los arrasó. Es decir, que ya Dios permitió que su ira se ponga en manifiesto. Ujú. Ahora, no sé si ustedes han escuchado muchas veces, ¿no? De que cuando algo le sucede a alguien, y a veces hay expresiones, ¿no? Ya, Dios lo quiso así. ¿Será que Dios lo quiso así? ¿O son nuestras malas acciones? O sea, nuestra vida tiene consecuencias. Así es. Si, por ejemplo, hablemos de un tomador, ¿ya? Dios no quiere que una persona tenga cirrosis en su hígado. cuerpo, ¿no? En Así su hígado. Entonces, constantemente va a estarlo protegiendo, pero va a llegar el momento, bueno, ya 50 años en el alcohol, ya Dios permite que las enfermedades sigan su curso y no es que Dios lo quiso, Así es. sino que Dios lo permitió. O sea, son consecuencias. Bien, cierro con esta parte de lo que dice la escuela sabática. Dice, después de que el pueblo provocara persistentemente e impenitentemente la ira del Señor, el Señor acabó por retirarse y Es lo que entregó al decíamos. pueblo en manos de Nabucodonosor. Y saben una cosa, que es un juicio que Dios permitió que le llegue al pueblo por medio de Babilonia. Pero como a Babilonia se le fue la mano, Claro. entonces Dios también le puso un límite. Ok, Y fueron objeto también de juicio. Porque estaba Dios no tolera que su creación sea lastimada. bien, miren, cierro con este texto que incluso nos dice bastante, nos dice más ellos, o sea, nosotros, podemos cogerlo para nosotros también, ¿no? Claro. Escarneó, sí, de los mensajeros de Dios. Le hicieron de todos los mensajeros de Dios. O sea, Dios vez tras vez mandaba mensajeros para que el pueblo se aparte de los malos caminos. Eso lo tenemos bien en claro, ¿no? Citemos un ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Antes del cautiverio de Jerusalén, en manos de Babilonia, Jeremías les anunciaba, Jeremías les predicaba, Jeremías les decía, les recordaba la profecía, que si no cambian de actitud, ellos van a terminar mal. Entonces, ¿qué hicieron con Jeremías? Ahí dice, se burlaron de sus profetas. Sí, y lo metieron a una cisterna. cisterna, que felizmente la cisterna estaba seca, si no el pobre se ahoga. Así es. Entonces, pero estaba la advertencia. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Maltratar a sus profetas. Ahora, hay una cosa interesante con Jeremías que me acabas de hacer acordar, ¿no? Jeremías, cada vez y cuando hablaba al pueblo, ¿no? Y lógicamente que era Dios que mandaba a su mensajero, ¿no? La respuesta del pueblo era negativo. Claro, y es por Dice- esa es la Claro. razón por la cual Pero mira, terminaron como terminaron. mira hasta dónde es Dios, ¿no? Es Sí. que
Jeremías, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 20, si mal no me acuerdo el versículo, es que dice Jeremías, ya no quería hablar en el nombre de él. Dice, porque cada vez que hablo en el nombre de él, en el nombre del Señor, la respuesta del pueblo era negativo. Era rechazarlo, era perseguirlo, de acusarlo, todo esto hasta al punto de matarlo, ¿no? Pero dice que algo había dentro de sí, en sus huesos, que lo instaba a seguir hablando, ¿no? O sea, la misericordia de Dios es tan grande que hacía lo humanamente posible para alcanzar al pueblo, pero el pueblo siempre rechazó al mensajero. Es necesario reconocer, es necesario recordar que es verdad que Dios es tardo para la ira, pero su ira también, en base a su amor, tiene un límite. Amén. Tiene un límite. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Vamos terminando con esta última parte. ¿Algo vas a decir, Moisés? Algo que dice el folleto de escuela sabática, nos dice: si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Su ira se expresa solo y siempre contra lo que daña a su creación. Y ahí viene un ejemplo lindo que vamos a citar. ¿Quién es la creación? Somos nosotros. Así es. Ya, es decir, cuando a nosotros intentan dañarnos, la ira de Dios se manifiesta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mismos nos dañamos a sí mismos? Entonces, ¿la ira también de Dios se manifiesta? Sí, y hay una pregunta también interesante en el folleto, ¿no? Dice aquí: si Dios es lento en airarse, dice la pregunta, ¿no? Sí. ¿No deberíamos ser más pacientes y magnánimos con los que nos rodean? O sea, hay un contraste que se establece. Así es. O sea, nosotros somos seguidores de Dios, ¿verdad? Claro. Y al momento que tenemos, como decía antes Javier, ¿verdad? Alguna dificultad con un padre de familia también, con nuestro hijo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar? Si dice aquí, ¿verdad? Si Dios es lento en airarse, ¿no deberíamos también nosotros ser así mismos, ¿verdad? Magnánimes y pacientes con las personas que nos rodean. Que digan, no, ese es un verdadero hijo de Dios, ¿no? Porque a pesar de lo que está viviendo, a pesar de las dificultades que tiene, a pesar del problema que tiene, él sigue confiando en ¿quién? Confiando en Dios. Y que esa característica tan bonita que se le aplica a Dios, que es lento para airarse, grande en misericordia, que se aplicara a nosotros. Así es. Yo creo que viviríamos en un mundo diferente. Dubái. Bueno, seguimos avanzando, ¿no? Yo creo que vamos llegando ya al tiempo, ¿no? Pero ahí llegamos a la última parte donde dice, bueno, se lo dejamos a Dios. Se lo dejamos a Dios, ¿no? Sí. Yo creo que el tiempo nos amerita a nuestros queridos amigos, a nuestros queridos hermanos, y yo creo que vamos directo al punto. ¿Qué lecciones hemos aprendido, Moisés, en esta lección? ¿Qué de rescatable todo, ¿no? Pero ¿qué mensajes podemos darle a nuestra teleaudiencia? Bien, como decíamos, ¿no? Yo creo que el amor y la ira de Dios no tienen que ir tomados de la mano. La justicia, ¿no? Porque sabemos que, y siempre hemos dicho, aquí lo hemos dicho nosotros, ¿no? Que Dios es un Dios, de amor y también de justicia. Él Él quiere todo lo mejor para cada uno de nosotros. Pero como decían antes, ¿no? Cuando ya Dios ha agotado todo lo humanamente posible por rescatarnos, por tenernos bien, y nosotros no queremos, ¿verdad? No queremos ya que Dios nos cuide, que Dios nos acompañe. Entonces, como decía Richard, ¿verdad? Dios ya dice, ¿sabe qué? Bueno, ya no quieres estar conmigo, entonces camina solo. Y entonces ahí van a venir las consecuencias, ¿no? No son cosas malas que muchas veces pensamos que Dios manda, ¿no? Que Dios manda para castigarnos, no. Son las consecuencias de nuestras propias acciones las que nos tienen muchas veces mal en nuestras vidas. Se me vino una pregunta, pero eso ya la dejamos, ¿no? Porque tenemos el ejemplo de Job. pero eso para de Job. No, de Job. De Job. Como decía, hay consecuencias que vienen por el alejamiento de Dios, de apartarnos. Pero claro. Job no se apartó, pero vino aflicción, ¿no? Pero eso es otro para el que ustedes puedan toparlo en la escuela sabática. ¿Qué podemos rescatar en esta lección, Richard, para nuestra audiencia? La misericordia de Dios. Amén. Dios es grande en misericordia y ese es un ejemplo digno de imitar, ser como Él. De hecho, Él lo dijo, ¿no? Sé misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es
misericordioso. Y qué lindo es, ¿no?, poder aplicar esas características tan bonitas que Dios tiene. Lento para airarse. Y como dije antes, no, sería un mundo diferente, ¿no?, si tuviéramos el carácter que Dios tiene, que Dios es amor. Amén. Amor. Dios es justo en su amor y amor en su justicia. Esas dos características, digamos, es de nuestro Dios, ¿no? Como decían mis compañeros aquí, mis amigos y mis hermanos, Dios lo hizo todo, incluso dio a su Hijo para rescatarte. Pero Él no está presionándote, ¿no? Simplemente ha hecho todo por ti, por todos nosotros. Su misericordia, su compasión, la podemos ver porque cada día que abrimos los ojos es la misericordia y el amor de Dios que nos mantiene vivos. Un nuevo día que cada día que amanece es para que nos volvamos a Dios. Esa invitación que día a día te hace a Dios, a ti y a mí, es para que aceptemos esa invitación y copiemos el mejor modelo que es nuestro Señor Jesús. Pero son nuestras decisiones las que van a determinar realmente si es que vamos a vivir por la eternidad o vamos a no vivir por la eternidad también. Que Dios te bendiga y que tomes las mejores decisiones, que el Señor te ayude a tomar las mejores decisiones para la gloria y honra de Él. Hemos visto la lección muy extraordinaria, hay mucho que decir, pero el tiempo no nos acompaña. ¿Cuál es la otra lección, Richard? Lección número 6, perdón. La lección número 6 y su título también es interesante. Dice, el amor de Dios por la justicia. Estás cordialmente invitado a estudiar esta preciosa lección y poder juntos analizarla y disfrutar de un bello momento como lo hemos hecho en este momento, Javier. Ok. Bien, vamos a retirarnos, pero antes vamos a hacer una oración. No sé cuál de mis dos compañeros quiera hacer la oración, pero no se peleen. Sí, hay que manifestar la ira santa. Sí. Ok. Ya, muy bien, vamos a orar. Okay. Oremos. Querido Dios que moras en los cielos, Señor, cuánto te agradecemos por tu amor, por tu bondad, por las características tan bonitas que posees y que tu más grande deseo es que nosotros también las podamos cultivar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en este momento que nos vamos a retirar. Te pedimos que nos acompañes y que te quedes con nuestros amigos que también se van a desconectar y una bendición grande para ellos. Todo esto te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Nos vemos en la próxima lección de la Escuela Sabática. Que Dios te bendiga. Amén.